Archivo Nacional de México, documentos eclesiásticos restringidos, 1849-1851. El 17 de octubre de 1849, mientras las primeras heladas cubrían los caminos pedregosos de la Sierra de Zacatecas, el padre Alejandro Duarte registró en su diario personal lo que describió como la confesión más perturbadora que mis oídos han tenido la desgracia de escuchar. El sacerdote entonces, de 57 años y respetado por su discreción en asuntos delicados de la Iglesia, había servido como confesor itinerante en la región durante más de 2 décadas. El convento de Santa María de los Ángeles Caídos no figuraba en los mapas oficiales de la diócesis. Construido en 1781 sobre las ruinas de un antiguo asentamiento indígena, se alzaba en un valle estrecho, rodeado de acantilados escarpados y accesible únicamente por un camino serpenteante que desaparecía durante la temporada de lluvias. Las autoridades eclesiásticas lo habían designado como refugio para mujeres de vocación tardía y circunstancias particulares, un eufemismo para aquellas con pasados que la sociedad prefería olvidar. El convento albergaba a 23 religiosas y estaba bajo la dirección de la Madre Superiora Beatriz Ordóñez, una mujer de origen español que había llegado a México en 1830. Sin embargo, según los testimonios posteriores, el verdadero poder dentro de aquellos muros de piedra gris lo ejercía la hermana Catarina Bosch. Fragmento de la transcripción del testimonio de la hermana Luisa Méndez, 22 de octubre de 1849. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, escucho sus rezos. Ese susurro monótono en alemán que ninguna de nosotras entendía, pero que todas temíamos. Llegó al convento en 1844 y en menos de 6 meses ya tenía acceso a las llaves de todas las puertas, incluso aquellas que la Madre Superiora desconocía que existían. El sonido de gotas de agua cayendo constantemente sobre piedra húmeda marcaba el ritmo de las confesiones de Luisa. El escribano anotó que la mujer, de apenas 26 años, mostraba signos evidentes de desnutrición y una palidez impropia de los vivos. La primera vez que me llevó a las catacumbas, dijo que era para orar por las almas de las hermanas fallecidas. El olor, ese olor a tierra mojada y algo más que no supe identificar entonces. Ahora sé que era la muerte trabajando lentamente. Catarina decía tener el don de despertar a los muertos a medianoche solo por unos instantes para que confesaran sus pecados no absueltos. Yo la creí. Todas la creímos. La región de Zacatecas atravesaba un periodo de severa sequía entre 1847 y 1849. Los registros parroquiales documentan un aumento significativo de peregrinos y enfermos que buscaban refugio en instituciones religiosas. El convento de Santa María, por su ubicación aislada y su reputación de aceptar a todos los necesitados sin cuestionar sus orígenes, se convirtió en un destino frecuente para los desesperados. Catarina seleccionaba a los visitantes cuidadosamente. Prefería a los que venían solos, sin familia que pudiera preguntar por ellos después. Les ofrecía una bendición especial en la capilla subterránea, donde supuestamente la Virgen había aparecido en 1783. Les daba a beber un té de hierbas que ella misma cultivaba. Después, cuando ya no podían moverse pero seguían conscientes, comenzaba lo que ella llamaba el juicio anticipado. El informe oficial del vicario general fechado el 30 de octubre de 1849 describe el descubrimiento de un complejo sistema de túneles bajo el convento, significativamente más antiguos que la estructura principal. Las catacumbas, originalmente utilizadas como enterramiento para las religiosas, habían sido modificadas con celdas improvisadas, sistemas de drenaje y lo que los investigadores describieron como instrumentos de persuasión espiritual. La hermana Isabel y la hermana Clara
Eran sus fieles seguidoras. Yo solo llevaba las velas y las hierbas. Nunca participé en los interrogatorios, pero los vi todos. Catarina hablaba con una voz que no parecía la suya, preguntando sobre pecados que las víctimas ni siquiera recordaban haber cometido. Decía que podía ver la corrupción en sus almas, que Dios le había otorgado ese don. Extracto de una carta personal del obispo Francisco Pérez de Soria al arzobispo de Ciudad de México, noviembre de 1849. Lo que hemos descubierto en ese lugar apartado de Dios desafía cualquier explicación racional dentro de nuestra doctrina. La mujer alemana, según los pocos registros que hemos podido recuperar, llegó a nuestras tierras huyendo de acusaciones similares en Bavaria. La pregunta que me atormenta, Excelencia, es cómo pudo continuar con sus atrocidades durante 5 años sin despertar sospechas. La complicidad silenciosa de esa comunidad religiosa me hace cuestionar la efectividad de nuestros sistemas de supervisión. Los archivos policiales contienen el inventario de objetos encontrados en la habitación personal de Catarina Voss, 23 diarios escritos en un código que nunca pudo ser descifrado completamente, 42 reliquias personales de las víctimas, anillos, medallones, mechones de cabello, y un mapa detallado de las catacumbas con anotaciones en alemán y latín. La noche que decidí hablar fue cuando trajeron a la niña. No tendría más de 12 años. Dijo que se había perdido buscando a su padre, un minero. Catarina vio algo en ella que la enfureció. Dijo que la niña llevaba la marca del engañador en su alma. Fue diferente a las otras veces, más violento, más prolongado. Cuando terminó, supe que no podía seguir guardando silencio. El informe oficial concluye que entre 1844 y 1849, al menos 42 personas fueron asesinadas en las catacumbas del convento bajo el pretexto de rituales de purificación espiritual. Los cuerpos fueron preservados mediante un método rudimentario de momificación, aparentemente para que Catarina pudiera continuar sus conversaciones con ellos. El sonido de pasos arrastrándose por pasillos de piedra, gotas de agua cayendo incesantemente, susurros en alemán reverberando en túneles estrechos, el eco de gritos ahogados por gruesas paredes de roca. Estos son los sonidos que la hermana Luisa Méndez describiría repetidamente durante los interrogatorios oficiales que siguieron, sonidos que, según ella, continuarían resonando en el valle mucho después de que todos los involucrados hubiéramos dejado este mundo. La investigación apenas comenzaba. Fragmentos del diario del padre Alejandro Duarte, 18-25 de octubre de 1849. La confesión de la hermana Luisa me ha sumido en un estado de vigilia permanente. Durante 3 noches consecutivas he repasado mentalmente cada palabra, cada temblor en su voz, buscando señales de delirio o falsedad. No las he encontrado. He solicitado una audiencia urgente con el obispo Pérez de Soria, pero su secretario informa que se encuentra en visita pastoral en Guadalajara y no regresará hasta dentro de 2 semanas. No puedo esperar tanto. El camino hacia el convento de Santa María nunca me había parecido tan ominoso como esta mañana. Las nubes bajas rozaban las copas de los pocos árboles que sobreviven en estas tierras áridas, y un viento frío proveniente del norte presagiaba la llegada temprana del invierno. Mi pretexto para la visita fue la celebración anticipada de Todos los Santos, ofreciendo mis servicios para confesar a las hermanas antes de la festividad. La Madre Superiora Beatriz me recibió con evidente incomodidad. Sus ojos evitaban los míos mientras intercambiábamos los saludos protocolarios. Mencioné casualmente a la hermana Luisa y Beatriz respondió con estudiada indiferencia. La hermana ha estado indispuesta. Problemas de los nervios. Le hemos concedido un periodo de retiro en oración.
Archivo de la Policía Regional de Zacatecas, expediente 1849 CR 173. Declaración del comerciante Miguel Ángel Rojas, 43 años, registrada el 20 de octubre de 1849. Viajo por estos caminos desde hace 15 años, llevando telas y especias entre Zacatecas y San Luis Potosí. El convento de Santa María siempre ha sido un punto de descanso para los comerciantes como yo. Las hermanas compran mis productos y ofrecen comida y agua a cambio. Pero algo cambió en los últimos años. Desde 1845 aproximadamente, una hermana nueva, extranjera, comenzó a interrogarnos sobre nuestros destinos y familiares. Tomaba notas en un pequeño libro negro. En mi visita de abril de este año, noté algo perturbador. Mientras esperaba en el patio para que la Madre Superiora revisara mis mercancías, vi a 3 hombres siendo conducidos hacia una puerta lateral del convento. Parecían desorientados, casi ebrios. La hermana extranjera, Catarina creo que la llamaban, los guiaba con palabras suaves, prometiéndoles algún tipo de bendición especial. Nunca los vi salir. Fragmento del testimonio del doctor Ernesto Valverde, médico forense, 2 de noviembre de 1849. Los cuerpos encontrados en las catacumbas presentaban un patrón consistente de preservación. Estaban parcialmente momificados mediante un proceso que combinaba el uso de sal, hierbas aromáticas y las condiciones naturalmente secas de las cuevas. 40 de los cuerpos mostraban signos de restricción prolongada, marcas de ataduras en muñecas y tobillos, desgaste dental consistente con mordazas forzadas y evidencia de desnutrición severa previo al fallecimiento. La causa de muerte varía: 23 casos de deshidratación y desnutrición extrema, 11 casos de asfixia controlada, 6 casos de sangrado gradual mediante pequeñas incisiones en puntos específicos del cuerpo y 2 casos de exposición al frío. En todos los casos, el proceso parece haber sido deliberadamente prolongado durante días o incluso semanas. Continuación del diario del padre Alejandro Duarte, 26 de octubre de 1849. Mi segunda visita al convento reveló detalles inquietantes. Siguiendo el consejo del juez provincial Domingo Saavedra, me presenté sin aviso previo, acompañado por el joven vicario Nicolás Fuentes como testigo. La reacción de la Madre Superiora fue reveladora. Un temblor visible en sus manos, una palidez súbita. Solicitamos realizar un servicio memorial por las hermanas fallecidas en el cementerio del convento. Durante la ceremonia, observé cuidadosamente a las religiosas presentes. 3 nombres mencionados por Luisa destacaron por sus comportamientos. Catarina Bosch, que mantenía una expresión impasible casi estatuaria. Isabel Montero, cuyos ojos escrutaban constantemente los alrededores como un animal acorralado. Y Clara Domínguez, que murmuraba oraciones con fervor excesivo, balanceándose sutilmente. Lo más perturbador fue la ausencia total de emoción genuina cuando mencioné casualmente mi intención de visitar las catacumbas para bendecir a las difuntas. Catarina intervino inmediatamente. Las catacumbas están cerradas por trabajos de mantenimiento, padre. Las lluvias recientes han debilitado algunas estructuras. No había llovido en la región durante más de 3 meses. Correspondencia oficial entre el juez provincial Domingo Saavedra y el gobernador de Zacatecas, 28 de octubre de 1849. Excelencia, las evidencias recabadas justifican una intervención inmediata. Solicito autorización para conformar una comisión especial que incluya 6 oficiales armados, un médico, un ingeniero conocedor de estructuras subterráneas y 2 representantes eclesiásticos. Propongo realizar la intervención durante la noche del 31 de octubre. Aprovechando las celebraciones de todos los santos, cuando la mayoría de las religiosas estarán concentradas en la vigilia nocturna.
La naturaleza delicada de esta investigación requiere máxima discreción. Si las acusaciones resultaran infundadas, un escándalo público dañaría irreparablemente la reputación de la Iglesia en nuestra región. Si, por el contrario, son ciertas, nos enfrentamos a uno de los casos más perturbadores de nuestra historia reciente. Extracto del testimonio de la hermana Luisa Méndez, 29 de octubre de 1849. Catarina siempre elegía la medianoche para los despertares, como ella los llamaba. Decía que era cuando el velo entre la vida y la muerte se hacía más fino. Nos hacía formar un círculo alrededor del cuerpo elegido para esa noche. Encendíamos velas negras traídas específicamente desde Alemania, y ella recitaba oraciones en latín y alemán. A veces nada sucedía. Otras veces, los cuerpos parecían tensarse, como si un último aliento intentara escapar de ellos. Catarina interpretaba estos movimientos como comunicaciones del más allá. Nos decía que los muertos confesaban pecados terribles, justificando así los juicios que ella había ejecutado. Pero la noche del 7 de octubre fue diferente. La niña, su nombre era Mariana, lo recuerdo claramente. Catarina dijo que estaba poseída por un demonio antiguo. Le administró más hierbas que a los demás. La niña convulsionó durante horas. Cuando finalmente quedó inmóvil, Catarina anunció que realizaríamos un despertar inmediato, sin esperar a la medianoche. Este demonio intentará escapar, dijo. Debemos atraparlo mientras aún está confundido. Fue entonces cuando lo vi. No hubo ritual, no hubo oraciones elaboradas. La niña no estaba muerta cuando Catarina comenzó a trabajar en ella. Sus ojos se abrieron una última vez, me miraron directamente. No había ningún demonio allí, padre, solo una niña aterrorizada. Informe preliminar de la Comisión Especial, 30 de octubre de 1849. El plan de intervención ha sido aprobado. El ingeniero minero Francisco Vargas ha examinado discretamente el perímetro exterior del convento y ha identificado una posible entrada alternativa a las catacumbas a través de una fisura natural en la roca, aproximadamente a 400 metros del muro norte. Esta ruta nos permitiría acceder directamente al nivel inferior sin alertar a las ocupantes del edificio principal. El doctor Valverde ha preparado sedantes y suministros médicos, anticipando la posibilidad de encontrar prisioneros vivos. Los oficiales han sido instruidos para usar fuerza mínima, recordando que la mayoría de las religiosas probablemente desconocen las actividades que se desarrollan bajo sus pies. El padre Duarte ha insistido en formar parte del primer grupo de entrada, argumentando que su conocimiento previo de la confesante y del caso es invaluable. Se le ha autorizado con la condición estricta de seguir las órdenes del capitán Morales en todo momento. La operación comenzará a las 23:00 horas del 31 de octubre. Que Dios nos asista en esta oscura empresa. Nota manuscrita encontrada entre las pertenencias de la hermana Catarina Voss, sin fecha, traducida del alemán. Los muertos hablan cuando nadie más se atreve a decir la verdad. He sido elegida para escuchar sus confesiones y ejecutar la justicia que el mundo les negó en vida. Cada medianoche el velo se levanta. Cada medianoche la verdadera naturaleza de las almas queda expuesta. Los impuros no pueden ocultarse de mí. 5 años he servido como puente entre los mundos, 42 almas purificadas mediante el sufrimiento justo. No me arrepiento. Mi trabajo apenas comienza. El sonido de pasos sigilosos sobre hojas secas. El chirrido metálico de armas siendo cargadas. Respiraciones contenidas en la oscuridad. El roce de cuerdas y equipos de escalada. El murmullo de oraciones apresuradas. Estos fueron los sonidos que precedieron al descenso hacia el horror.
Informe oficial de la operación, redactado por el capitán Rodrigo Morales, 1 de noviembre de 1849. La intervención comenzó según lo planeado a las 23:07 de la noche del 31 de octubre. El cielo estaba despejado, con luna menguante, proporcionando visibilidad suficiente sin comprometer nuestro sigilo. El equipo principal, compuesto por 4 oficiales, el ingeniero Vargas, el padre Duarte y yo, accedió a la fisura natural identificada previamente. Los otros 2 oficiales y el doctor Valverde permanecieron en posición exterior, preparados para intervenir o recibir posibles rescatados. El descenso inicial a través de la grieta rocosa tomó aproximadamente 26 minutos. El terreno era traicionero, con formaciones calcáreas afiladas y depósitos de guano que hacían el aire casi irrespirable en ciertos tramos. A las 23:41 alcanzamos una cavidad natural que, según los cálculos del ingeniero Vargas, debía conectar con el sistema de catacumbas bajo el convento. Efectivamente, tras remover algunas rocas sueltas, descubrimos un pasaje artificial, claramente tallado por manos humanas, con características arquitectónicas que el ingeniero estimó de finales del siglo XVII o principios del XVIII. Las paredes presentaban nichos regulares que alguna vez contuvieron restos humanos, ahora vacíos en su mayoría. A las 00:13 del 1 de noviembre, percibimos el primer indicio de actividad reciente, una corriente de aire más fresca y el débil resplandor de luz artificial en la distancia. Avanzamos con extrema precaución, utilizando únicamente una linterna cubierta parcialmente para no delatar nuestra posición. Fue entonces cuando escuchamos los cantos. Transcripción parcial del testimonio del padre Alejandro Duarte, 3 de noviembre de 1849. Eran voces femeninas, no más de 4 o 5, entonando lo que parecía una letanía en latín, pero con pronunciación germánica y alteraciones significativas en el texto tradicional. Reconocí fragmentos del Officium Defunctorum, mezclados con oraciones que no pertenecen al rito católico romano. Entre estrofa y estrofa, una voz solitaria, que más tarde identificaríamos como la de Catarina Voss, pronunciaba frases en alemán que sonaban como interrogaciones. El capitán Morales ordenó silencio absoluto y avance cauteloso. Nos desplazamos en formación triangular a lo largo de un corredor que descendía gradualmente hasta alcanzar una bifurcación. El canto provenía del pasaje izquierdo, mientras que del derecho emanaba un olor pútrido inconfundible. Tras breve deliberación, el capitán decidió dividir momentáneamente el grupo. Él, con 2 oficiales, investigaría la fuente de los cantos, mientras el ingeniero, el oficial restante y yo examinaríamos el otro pasaje. Esta decisión, aunque arriesgada, probablemente salvó vidas. Continuación del informe del capitán Morales. El pasaje izquierdo conducía a una cámara circular de aproximadamente 8 metros de diámetro, excavada en la roca viva y reforzada con arcos de piedra labrada. En el centro, dispuestas en círculo, 4 religiosas, posteriormente identificadas como Catarina Voss, Isabel Montero, Clara Domínguez y María Soledad Quiroga, rodeaban una losa de piedra elevada a modo de altar. Sobre esta yacía el cuerpo de un hombre de mediana edad, inmóvil pero, como confirmamos después, aún con vida. Las mujeres, absortas en su ritual, no percibieron nuestra presencia inmediata. Voss sostenía un cáliz de plata que ofrecía periódicamente a los labios del hombre inmovilizado. Las otras religiosas mantenían velas negras y recitaban respuestas a las invocaciones de Voss. El momento exacto de nuestra intervención quedó registrado por el reloj de bolsillo del oficial Jiménez. 00:37, la hora tradicional de los difuntos. Extracto del informe del ingeniero Francisco Vargas. El pasaje derecho nos condujo a lo que solo puedo describir como una necrópolis sistemáticamente organizada. La cámara principal,
de planta rectangular, contenía nichos verticales excavados en las paredes, cada uno ocupado por un cuerpo en diversos estados de preservación. Contrario a la disposición tradicional de las catacumbas católicas, estos cuerpos no mostraban señales de respeto por los difuntos. Los cadáveres estaban dispuestos en posiciones no naturales, con evidencias de manipulación post-mortem. Algunos presentaban las extremidades atadas con cuerdas de cáñamo que habían dejado marcas profundas en la piel momificada. Otros tenían los labios cosidos con hilo negro, o los ojos cubiertos con monedas de cobre grabadas con símbolos que no corresponden a ninguna acuñación oficial mexicana o española. En la pared sur documentamos una serie de inscripciones talladas directamente en la roca. El padre Duarte identificó algunas como citas bíblicas distorsionadas, principalmente del Apocalipsis y del libro de Ezequiel. Entre estas inscripciones destacaban fechas precisas que presumiblemente registraban cada juicio realizado. La evidencia más perturbadora fue el descubrimiento de una cámara adyacente más pequeña que claramente funcionaba como celda de confinamiento. Allí encontramos a una mujer joven, semiconsciente, encadenada a la pared. Presentaba signos de desnutrición severa y múltiples laceraciones superficiales en brazos y torso. Cuando el padre Duarte intentó tranquilizarla en español, ella respondió en lo que parecía ser un dialecto otomí, pidiendo ver a su hijo. Declaración del doctor Ernesto Valverde, 2 de noviembre de 1849. Los dos supervivientes rescatados presentaban un cuadro consistente con privación sensorial prolongada, deshidratación moderada y exposición a sustancias psicoactivas. El hombre, identificado posteriormente como Pedro Gutiérrez, comerciante de Aguascalientes, había sido drogado con una combinación de datura, beleño negro y posiblemente hongos psilocibios, sustancias que inducen estados de alta sugestionabilidad y alteración de la percepción temporal. La mujer, Xochitl Hernández, originaria de una comunidad indígena cercana a Querétaro, presentaba un estado más grave, con múltiples contusiones, quemaduras rituales en forma circular en la espalda y signos de haber sido sometida a sangrías periódicas. Su estado mental era frágil, alternando entre periodos de lucidez y episodios de terror agudo, especialmente cuando escuchaba oraciones o veía símbolos religiosos. Ambos supervivientes coinciden en un elemento perturbador de su cautiverio. Cada medianoche eran obligados a presenciar lo que Voss denominaba el despertar de los muertos, un ritual en el que supuestamente los cuerpos previamente juzgados manifestaban movimientos o sonidos que la alemana interpretaba como confesiones póstumas o validaciones de sus acciones. Continuación del informe del capitán Morales. La intervención en la cámara ritual fue rápida y efectiva. Los oficiales Jiménez y Carrera redujeron a las hermanas Montero y Domínguez sin resistencia significativa. La hermana Quiroga intentó huir por un pasaje lateral, pero fue interceptada por el oficial Navarro. La hermana Voss, sin embargo, mostró una reacción completamente inesperada. Al verse descubierta, Voss no expresó sorpresa ni intentó escapar. En su lugar, sonrió serenamente, bebió del mismo cáliz que había ofrecido a su víctima y pronunció en español claro: «Llegan tarde. El juicio ha concluido y los muertos han hablado. Ustedes son los siguientes testigos». Segundos después, comenzó a convulsionar violentamente. El doctor Valverde, llamado inmediatamente, determinó que había ingerido voluntariamente una dosis letal de la misma sustancia con la que controlaba a sus víctimas, potenciada probablemente con algún veneno de acción rápida.
Falleció antes de que pudiéramos extraerla de las catacumbas. La Madre Superiora Beatriz Ordóñez y las demás religiosas del convento fueron encontradas en la capilla principal, participando en la vigilia tradicional de Todos los Santos, aparentemente ignorantes de los horrores que ocurrían bajo sus pies. La reacción de genuina conmoción de la mayoría resultó convincente para los interrogadores experimentados. El sonido de cadenas arrastrándose por suelo de piedra, el eco apagado de plegarias distorsionadas rebotando en paredes centenarias, respiraciones entrecortadas en la oscuridad absoluta, susurros en alemán mezclados con latín corrupto. El goteo constante de agua filtrándose entre las rocas, marcando un tiempo eterno. Estos fueron los sonidos que los supervivientes describirían repetidamente en sus pesadillas durante los años siguientes. Al amanecer del 1 de noviembre de 1849, mientras las campanas de las iglesias de Zacatecas repicaban por los fieles difuntos, 42 almas recibían finalmente el descanso que les había sido negado. Extractos de El caso Bosch, Análisis judicial y eclesiástico, compilado por el juez Domingo Saavedra, diciembre de 1849. Los interrogatorios a las 3 religiosas supervivientes involucradas directamente en los rituales revelaron patrones psicológicos inquietantemente distintos. Isabel Montero, 32 años, y Clara Domínguez, 29 años, mostraron lo que el doctor Valverde definió como dependencia absoluta del líder, un estado mental en el que el sujeto abandona gradualmente su capacidad de juicio moral independiente, sustituyéndola por la visión del mundo impuesta por una figura de autoridad. No cuestioné sus métodos, porque ella veía lo que nosotras no podíamos ver, declaró Montero durante su 5ª sesión de interrogatorio. Catarina poseía el don de discernir la corrupción espiritual oculta. Los que parecían inocentes ante nuestros ojos imperfectos, ella los revelaba como portadores de maldad ancestral. Cada juicio era necesario, cada purificación justificada. Domínguez, por su parte, manifestó un estado de disociación más severo, refiriéndose a sí misma en tercera persona durante gran parte del proceso. Clara sostenía las velas, Clara recitaba las oraciones, Clara nunca tocaba a los impuros. Ese era el pacto. Observar sin intervenir para no contaminar su alma. Cuando se le mostraron los registros de las autopsias, con evidencia clara de su participación activa en al menos 7 de los juicios, Domínguez sufrió una crisis nerviosa que requirió sedación médica. María Soledad Quiroga, 27 años, presentó un caso diferente. La más joven de las cómplices demostró signos de arrepentimiento inmediato tras la captura. Su cooperación con las autoridades fue fundamental para reconstruir la cronología completa de los hechos y comprender la metodología de Bosch. Transcripción parcial del testimonio de María Soledad Quiroga, 7 de noviembre de 1849. Todo comenzó como sesiones de estudio bíblico privadas. Catarina nos seleccionó a las 3 entre las novicias más recientes. Decía que tenía conocimientos teológicos profundos que la Iglesia oficial había suprimido. Al principio, eran interpretaciones alternativas de pasajes conocidos, nada abiertamente herético. Gradualmente, introdujo textos que afirmaba eran evangelios perdidos. Nos los leía en alemán, traduciendo selectivamente. Ahora comprendo que probablemente inventaba las traducciones, pero entonces su autoridad parecía incuestionable. Había algo hipnótico en su voz cuando hablaba de la misión purificadora. El primer juicio ocurrió en marzo de 1845. Un peregrino anciano que, según Catarina, ocultaba crímenes atroces cometidos durante las guerras de independencia. Nos dijo que Dios le había revelado estos pecados en una visión y que debíamos actuar como instrumentos de justicia divina. El hombre murió después de 3 días de interrogatorio espiritual. Catarina interpretó su muerte como una confesión y validación de nuestra misión.
Con cada víctima, el ritual se volvía más elaborado. Catarina documentaba meticulosamente cada juicio en sus diarios codificados. Desarrolló un sistema para preservar los cuerpos, afirmando que debían mantenerse en estado de disponibilidad espiritual para los despertares de medianoche. Análisis del doctor Ernesto Valverde sobre los rituales de medianoche, 12 de noviembre de 1849. Basándome en los testimonios consistentes de todos los testigos, incluidos los supervivientes, puedo ofrecer una explicación científica para los supuestos despertares de los muertos. La combinación de sustancias psicoactivas administradas tanto a las víctimas como, en dosis menores, a las participantes del ritual, creaba un estado de alta sugestionabilidad y percepción distorsionada. La técnica de momificación empleada por Voss, aunque rudimentaria, preservaba cierta flexibilidad en los tejidos musculares durante las primeras semanas. Los cambios de temperatura y humedad natural en las catacumbas, especialmente notables a medianoche por razones geológicas, provocaban contracciones en estos tejidos que podían interpretarse como movimientos voluntarios bajo las condiciones de iluminación tenue y estados alterados de conciencia. Además, Voss aparentemente empleaba técnicas de ventriloquía básica, creando la ilusión de que los sonidos provenían de los cadáveres. El efecto acústico natural de las cavernas amplificaba esta ilusión. No estamos ante un fenómeno sobrenatural, sino ante una manipulación psicológica meticulosamente orquestada por una mente perturbada, pero indudablemente brillante. Extracto del informe de la Comisión Eclesiástica Especial, encabezada por el obispo Francisco Pérez de Soria, enero de 1850. La investigación sobre los antecedentes de Catarina Voss ha revelado detalles perturbadores. Nacida como Catarina Voss en Múnich, Bavaria, en 1811, fue expulsada del convento de Santa Úrsula en 1839 bajo acusaciones no especificadas. Documentos recuperados a través de correspondencia con las autoridades bávaras indican que estuvo brevemente recluida en una institución para enfermos mentales en Ingolstadt, de donde escapó en 1840. Reapareció en España en 1841, donde adoptó la identidad de una novicia fallecida antes de emigrar a México en 1843. Su dominio de la teología, latín y rituales católicos sugiere una formación religiosa formal, pero distorsionada por lo que los médicos contemporáneos definirían como manía religiosa aguda. Particularmente preocupante resulta la posibilidad de que Voss no actuara completamente sola en su país de origen. Referencias en sus diarios parcialmente descifrados mencionan una hermandad del juicio final, con células en Bavaria y Bohemia. Hemos alertado a las autoridades eclesiásticas europeas sobre esta posibilidad. Fragmento del testimonio de Pedro Gutiérrez, superviviente, 15 de noviembre de 1849. No puedo describir con precisión lo que me hicieron beber. Sabía a hierbas amargas y dejaba una sensación de entumecimiento en la lengua. Minutos después, comencé a experimentar visiones. Las paredes de piedra parecían respirar. Las llamas de las velas se alargaban hasta el techo, formando figuras que susurraban acusaciones. La mujer alemana se transformaba ante mis ojos. A veces aparecía como una anciana de ojos completamente negros, otras como una niña con sonrisa cruel. Me interrogaba sobre pecados que nunca cometí, sobre crímenes que nunca presencié. Cuando negaba sus acusaciones, me mostraba los cuerpos. Ellos confesaron, decía. Tú también confesarás. Lo más aterrador ocurría a medianoche. Los muertos parecían moverse, un dedo que se crispaba, párpados que temblaban, labios que se separaban liberando suspiros. Ahora comprendo que eran alucinaciones, pero entonces creí que realmente estaba presenciando algo sobrenatural. La desesperación me llevó a confesar crímenes inventados, cualquier cosa para detener el tormento.
Carta personal del padre Alejandro Duarte al obispo Pérez de Soria, 20 de diciembre de 1849. Excelencia, mientras el caso avanza hacia su conclusión judicial, me encuentro atormentado por cuestiones que trascienden la justicia terrenal. ¿Cómo pudo este horror perpetuarse durante 5 años dentro de una institución consagrada a Dios? ¿Qué falló en nuestros sistemas de supervisión? ¿Qué vacío espiritual permitió que las palabras torcidas de voz encontraran terreno fértil en mentes presumiblemente dedicadas a la verdad divina? Las palabras de la hermana Luisa me persiguen. Todas creímos porque queríamos creer. La idea de poseer conocimiento privilegiado, de participar en una misión divina especial, resultaba irresistible. ¿No es esta la semilla de toda herejía? La tentación de la exclusividad espiritual. Más allá del castigo a las culpables, debemos enfrentar nuestro fracaso colectivo. La oscuridad que permitió que estos crímenes florecieran no residía únicamente en el alma perturbada de Catarina Voss, sino en grietas institucionales que debemos reconocer con humildad y rectificar con determinación. Sentencia del Tribunal Especial de Zacatecas, 15 de febrero de 1850. Habiendo considerado la totalidad de las evidencias presentadas, este tribunal determina: Isabel Montero y Clara Domínguez son halladas culpables de complicidad directa en 42 homicidios, tortura sistemática, profanación de cadáveres y herejía grave. Se les condena a la pena capital mediante garrote vil, a ejecutarse el 3 de marzo de 1850. María Soledad Quiroga es hallada culpable de complicidad en 23 homicidios, con atenuantes por su cooperación plena con la justicia y signos de arrepentimiento genuino. Se le condena a reclusión perpetua en la prisión de mujeres de Ciudad de México, con obligación de servicios en la enfermería penitenciaria. Beatriz Ordóñez, Madre Superiora, es hallada culpable de negligencia grave en sus funciones de supervisión, permitiendo por omisión la comisión de los crímenes. Se le condena a 10 años de reclusión en el convento penitencial de Puebla, con prohibición permanente de ejercer cargos de autoridad. Las restantes 19 religiosas del convento de Santa María de los Ángeles Caídos son halladas inocentes de participación directa, pero serán redistribuidas en diferentes instituciones religiosas bajo supervisión estricta durante un periodo de 5 años. El sonido de la pluma rasgando el papel al firmar la sentencia. El murmullo de oraciones contritas en celdas solitarias. El eco distante de 42 nombres siendo recitados en misas de requiem a lo largo del país. El crujir de pergaminos antiguos siendo examinados por teólogos en busca de herejías similares. Estos fueron los sonidos que marcaron el epílogo oficial del caso. Pero en las montañas de Zacatecas, los lugareños aseguran que cada medianoche, si uno se acerca lo suficiente a las ruinas selladas del convento abandonado, aún puede escucharse el susurro de oraciones en alemán filtrándose entre las piedras. Del informe confidencial enviado por el obispo Francisco Pérez de Soria al arzobispo de Ciudad de México, 7 de abril de 1850. Excelencia, mientras la opinión pública considera el caso Voss cerrado con las ejecuciones de Montero y Domínguez el pasado marzo, descubrimientos recientes sugieren ramificaciones más amplias que requieren atención urgente de las más altas autoridades eclesiásticas. La traducción parcial de los diarios codificados de Catarina Voss, realizada por el profesor Wilhelm Krause de la Universidad de Heidelberg, revela referencias consistentes a una organización denominada Hermandad del Juicio Final, Bruderschaft des Jüngsten Gerichts, aparentemente activa en Europa desde al menos 1830. Según estos escritos, Voss no actuaba por iniciativa propia, sino como emisaria de esta secta, enviada específicamente a México con la misión de establecer un tribunal purificador en tierras donde
La fe se ha mezclado con supersticiones paganas, creando terreno fértil para la corrupción espiritual. Más alarmante aún es la mención de otras juezas, operando simultáneamente en diferentes regiones de América y Europa. Fragmentos traducidos del diario número 17 de Catarina Voss, fechado aproximadamente en 1847. La hermana Elizabeth escribe desde Lima que su tribunal ha purificado ya 27 almas. La hermana Margaret reporta dificultades en New Orleans, donde la vigilancia protestante limita sus operaciones. La hermana Ingrid ha establecido exitosamente su tribunal en las montañas de Colombia, aprovechando el caos político para actuar sin interferencias. El gran juez se muestra complacido con nuestros avances. La próxima fase de la purificación comenzará en 1850, cuando los tribunales pasarán de juzgar individuos a purificar comunidades enteras. He seleccionado 3 pueblos en las montañas de Zacatecas que cumplen los criterios: aislamiento geográfico, evidencia de sincretismo religioso y ausencia de fuerte presencia gubernamental. Informe del investigador especial Javier Aguilar al gobernador de Zacatecas, 12 de mayo de 1850. Siguiendo sus instrucciones, he conducido una investigación discreta sobre posibles contactos externos de Catarina Voss durante su estancia en México. Los registros del puerto de Veracruz documentan la llegada de 3 paquetes procedentes de Hamburgo, dirigidos a ella entre 1844 y 1848. El contenido declarado: literatura religiosa y artículos personales. Más significativa es la identificación de un corresponsal regular, Friedrich Klemm, comerciante alemán establecido en Ciudad de México desde 1835. La vigilancia de su residencia y negocio durante las últimas 3 semanas ha revelado un patrón de reuniones nocturnas con individuos de diversa procedencia social, incluyendo 2 sacerdotes de parroquias rurales, un médico de origen austriaco y 3 mujeres que viajan frecuentemente entre la capital y diferentes estados. La intercepción de correspondencia enviada por Klemm a Baviera contiene referencias veladas a campos de siembra en Puebla, Oaxaca y Chihuahua. El lenguaje utiliza metáforas agrícolas que contextualmente sugieren actividades similares a las documentadas en el convento de Santa María. Recomiendo intervención inmediata y simultánea en la residencia de Klemm y las propiedades asociadas a sus contactos frecuentes. Extracto del testimonio de Friedrich Klemm tras su arresto el 29 de mayo de 1850. Soy meramente un intermediario, un canal de comunicación. Los verdaderos arquitectos de la purificación operan desde Ingolstadt. Llevan décadas preparando el terreno, infiltrando seminarios, hospitales, instituciones de caridad, cualquier organización que permita acceso privilegiado a los vulnerables. Catarina era excepcional, incluso para los estándares de la hermandad. Su capacidad para manipular la fe genuina de otros y transformarla en instrumento de control no tenía paralelo. Sin embargo, cometió errores nacidos de la impaciencia. El plan original contemplaba al menos 10 años de trabajos preparatorios antes de iniciar los juicios sistemáticos. Los nombres de otros miembros pueden torturarme si lo desean, pero no traicionaré a la hermandad. Cada miembro conoce únicamente a sus contactos directos. Nadie posee la visión completa excepto el gran juez y sus 7 testigos. Les diré esto: hay al menos 12 tribunales activos actualmente en las Américas, desde Montreal hasta Buenos Aires. No pueden detener lo que ya ha sido puesto en movimiento. Carta interceptada, escrita en tinta invisible entre líneas de una aparentemente inocua comunicación comercial. Remitente, desconocido en Ingolstadt. Destinatario, célula de Ciudad de México. Fechada, 7 de abril de 1850. La caída del Tribunal Zacatecas era un riesgo calculado. C. Umbe. Se desviaba peligrosamente del protocolo establecido.
acelerando procesos que requieren maduración lenta. Su sacrificio sirve ahora como distracción útil. Mientras las autoridades concentran su atención en ese caso, los demás tribunales pueden operar con menor escrutinio. La fase 2 comienza según lo programado. Los preparativos en Oaxaca, Puebla y Chihuahua deben completarse antes del solsticio de invierno. Los nuevos envíos contienen el compuesto perfeccionado, más potente y menos detectable que la mezcla utilizada por CV. Las dosis precisas y métodos de administración están codificados en el libro de Ezequiel, que acompaña este envío. El gran juez ha designado a EM como nueva coordinadora regional tras la pérdida de FK. Ella contactará a cada célula individualmente durante los próximos 3 meses. La purificación continúa. Vigilad, juzgad, purificad. Del diario personal del padre Alejandro Duarte, 17 de junio de 1850, las pesadillas persisten. En ellas recorro interminables catacumbas donde cada nicho contiene un rostro familiar que me suplica absolución. Al final del pasadizo siempre encuentro a Catarina Voss, no como la conocí en vida, sino transformada en una figura esquelética, con hábito negro que sostiene un cáliz rebosante de un líquido oscuro. «Bebe», me dice, «bebe y verás la verdad oculta. El obispo ha ordenado mi traslado temporal a España, argumentando que necesito distanciarme de los eventos traumáticos. Sospecho que la verdadera razón es mi insistencia en investigar las conexiones más amplias del caso. 3 de mis cartas al Vaticano han quedado sin respuesta. La 4ª fue devuelta sin abrir. Las últimas palabras de Clem antes de su aparente suicidio en prisión me atormentan. Somos solo la superficie visible de un abismo mucho más profundo. Han existido siempre, bajo diferentes nombres, en diferentes épocas. La hermandad es solo la manifestación actual de algo antiguo y paciente. No puedo abandonar México dejando esta oscuridad sin confrontar. He solicitado una audiencia final con María Soledad Quiroga antes de mi partida. Quizás ella pueda proporcionar las piezas faltantes del rompecabezas. Informe del doctor Ernesto Valverde sobre el estado mental de María Soledad Quiroga, 20 de junio de 1850. La prisionera muestra signos crecientes de inestabilidad psicológica. Los episodios de lucidez se alternan con periodos de comportamiento errático. Durante estos últimos, revierte a patrones de pensamiento consistentes con su adoctrinamiento bajo voz, recitando fragmentos de rituales y afirmando escuchar las confesiones de los purificados durante la noche. Particularmente perturbadora es su reciente fijación con el solsticio de invierno, fecha que menciona repetidamente como el día en que todos los tribunales se sincronizarán. Ha comenzado a inscribir símbolos en las paredes de su celda utilizando su propia sangre, extraída mediante mordiscos autoinfligidos en los dedos. Mi recomendación profesional es suspender todas las visitas, incluyendo la solicitada por el padre Duarte. El estado mental de Quiroga la hace altamente susceptible a manipulaciones, pero también potencialmente manipuladora ella misma. No podemos descartar que su aparente deterioro sea una estratagema calculada. Transcripción de la entrevista entre el padre Alejandro Duarte y María Soledad Quiroga, realizada a pesar de las recomendaciones médicas, 23 de junio de 1850. Duarte: reconoce quién soy, hermana María Soledad. Quiroga, sonriendo, el testigo involuntario. El que llegó demasiado tarde para los primeros 42, pero justo a tiempo para presenciar lo que viene después. Duarte: estoy aquí para hablar sobre la hermandad. Necesito entender el alcance real de esta organización. Quiroga: no es una organización, padre. Es un propósito, una misión, un designio divino malinterpretado por sus ejecutores humanos. Duarte: ¿está diciendo que Catarina los engañó?
que distorsionó algún tipo de revelación genuina. Quiroga ríe suavemente. Catarina era tan víctima como nosotras, como los que juzgamos. Todos somos instrumentos imperfectos. El error fue creer que ella era la arquitecta, cuando solo era una piedra más en la catedral de la purificación. Duarte: ¿quién es entonces el arquitecto? ¿Quién es el gran juez que mencionan los documentos? Quiroga, inclinándose hacia adelante, susurrando: nunca lo conocí personalmente, pocos lo han visto. Dicen que vive en Ingolstadt desde hace más de 100 años, que ha encontrado el secreto para prolongar su vida mediante la energía extraída durante las purificaciones. Duarte: eso es imposible. Suena a superstición, a las mismas manipulaciones que Catarina usaba. Quiroga, sonriendo: es más fácil creer que somos simplemente monstruos, padre, que torturamos y matamos por pura maldad. La verdad incómoda es que creíamos estar sirviendo a un propósito trascendente: la purificación de almas corruptas, la preparación para el juicio final. Duarte: ¿cuál es el significado del solsticio de invierno que tanto menciona? Quiroga, su expresión cambia, volviéndose seria. Debe detenerlos, padre. Lo que ocurrió en Zacatecas fue solo un ensayo, un experimento a pequeña escala. La verdadera purificación se interrumpe mirando hacia la ventana. Están escuchando. Siempre escuchan. Duarte: ¿quiénes? Estamos solos aquí. Quiroga, susurrando casi inaudiblemente: pueblos enteros, padre, no individuos, comunidades completas. El agua. Contaminarán el agua con el compuesto perfeccionado. Luego vendrán como salvadores, ofreciendo ayuda que solo profundizará el control. 3 pueblos para empezar. Después, quién sabe. Nota: la entrevista terminó abruptamente cuando Quiroga sufrió una convulsión severa. Falleció 7 horas después. La autopsia reveló rastros de un veneno no identificado en su sistema, posiblemente autoadministrado mediante una cápsula oculta en su boca. El sonido de botas militares marchando sobre caminos polvorientos, carretas cargadas de suministros médicos avanzando hacia pueblos remotos. El murmullo de oraciones en idiomas mezclados, donde el latín se entrelaza con dialectos indígenas. El susurro del viento entre edificios abandonados apresuradamente. Estos son los sonidos que comenzaron a escucharse en 3 regiones distantes de México durante el verano de 1850, mientras una nueva fase de horror se preparaba en las sombras. Memorándum confidencial del ministro de Gobernación al presidente de la República, 17 de julio de 1850. Señor presidente, la situación que comenzó como un caso criminal aislado en un convento de Zacatecas ha evolucionado hacia una amenaza de seguridad nacional que requiere medidas extraordinarias. Las investigaciones coordinadas en Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Chihuahua han confirmado la existencia de una red organizada con vínculos internacionales, operando bajo la fachada de diversas instituciones religiosas y caritativas. La muerte sospechosa de la testigo clave María Soledad Quiroga, junto con el aparente suicidio de Friedrich Klemm y la desaparición de 3 funcionarios involucrados en la investigación inicial, sugiere un nivel de infiltración y recursos que superan nuestras estimaciones preliminares. Particularmente alarmante es la información obtenida mediante interrogatorios a 3 miembros capturados en Puebla, que confirma planes para contaminar suministros de agua en comunidades rurales específicas como parte de un experimento social a gran escala. Las motivaciones precisas de estos actos siguen siendo objeto de debate entre nuestros analistas, oscilando entre fanatismo religioso genuino y una forma elaborada de control social con posibles implicaciones políticas. Recomiendo la formación inmediata de una comisión especial con autoridad extraordinaria, independiente de las estructuras gubernamentales y eclesiásticas regulares potencialmente comprometidas. Esta comisión operaría con absoluto secreto, reportando exclusivamente a usted.
Extracto de Orígenes históricos de la Hermandad del Juicio Final. Documento recuperado del escondite de Friedrich Klemm, traducido del alemán. Autor desconocido, fechado aproximadamente en 1840, los historiadores superficiales trazan nuestros orígenes apenas hasta 1714, cuando el barón Heinrich von Rothkirch estableció el primer círculo de discernimiento en las catacumbas bajo su castillo en Bohemia. Pero nuestras raíces son mucho más profundas, extendiéndose hasta las primeras comunidades gnósticas que reconocieron la naturaleza corrupta de la creación material y la necesidad de purificación radical. Durante la Edad Media, operamos dentro de la estructura de la Inquisición, utilizando sus mecanismos para nuestros propios fines mientras manteníamos nuestra doctrina esencial en secreto. La decadencia de la Inquisición nos obligó a crear nuestras propias estructuras paralelas, adoptando diversas máscaras según las circunstancias históricas, hermandades religiosas, sociedades filosóficas, organizaciones caritativas. El verdadero salto cualitativo ocurrió bajo la guía del gran juez Wilhelm Eckhart, 1750-1832, quien sintetizó nuestras tradiciones esotéricas con descubrimientos científicos emergentes, particularmente en los campos de la química y la psicología primitiva. Eckhart comprendió que la purificación física mediante tortura y ejecución era meramente simbólica, un método imperfecto y limitado. La verdadera purificación requería la transformación de la conciencia colectiva. Las Américas representan nuestro campo de experimentación más prometedor. Sociedades en formación, mezclas culturales inestables, instituciones frágiles. Lo que logremos aquí servirá como modelo para la eventual purificación de las decadentes sociedades europeas. Informe del capitán Rodrigo Morales al ministro de Gobernación, 3 de agosto de 1850. Conforme a sus instrucciones, he liderado personalmente la operación preventiva en San Miguel de las Piedras, Oaxaca, uno de los 3 pueblos identificados como objetivos iniciales de la hermandad. Llegamos justo a tiempo para interceptar a un grupo de 5 individuos que se presentaban como médicos misioneros, enviados para combatir un brote de fiebre inexistente. El examen de su equipaje reveló viales de un compuesto químico desconocido, documentos codificados y una serie de instrumentos quirúrgicos modificados para propósitos no médicos. Los interrogatorios preliminares han sido infructuosos. Los detenidos mantienen la fachada de misioneros confundidos, incluso bajo métodos de interrogación intensivos. Más revelador ha sido el descubrimiento de que 2 residentes locales, el maestro de escuela y la partera, estaban aparentemente coordinados con los supuestos misioneros. Ambos habían llegado al pueblo en los últimos 2 años y habían establecido posiciones de confianza dentro de la comunidad. La partera, en particular, había recopilado información detallada sobre cada familia, incluyendo mapas de parentesco, conflictos internos y valoraciones morales de cada individuo. Las operaciones en Puebla y Chihuahua continúan en curso. Solicito autorización para establecer un perímetro de seguridad alrededor de San Miguel de las Piedras y detener preventivamente a cualquier forastero que intente ingresar al pueblo durante las próximas semanas. Extracto de la correspondencia personal entre el padre Alejandro Duarte y el profesor Wilhelm Krause, historiador de la Universidad de Heidelberg, 12 de septiembre de 1850. Estimado profesor Krause, le escribo desde el monasterio de Montserrat, donde he sido efectivamente recluido bajo el pretexto de un retiro espiritual. Mis superiores insisten en que necesito descanso tras los horrores presenciados en Zacatecas, pero la prohibición de correspondencia y las limitaciones a mis movimientos sugieren motivos menos benevolentes.
Los documentos que logré enviarle antes de mi partida forzada de México representan apenas una fracción de lo descubierto. La verdadera magnitud de esta conspiración excede cualquier explicación convencional. Los diarios de Voss, las confesiones fragmentarias de Clem y Quiroga, los textos doctrinales recuperados. Todo apunta hacia una organización con raíces históricas mucho más profundas de lo que las autoridades están dispuestas a considerar. Su posición académica le proporciona acceso a archivos y libertad de investigación que yo ya no poseo. Le suplico que explore las conexiones históricas, particularmente los registros de la Universidad de Ingolstadt entre 1790 y 1820, buscando referencias a Wilhelm Eckhart y su círculo. Los archivos judiciales de Bavaria relacionados con casos de herejía compleja durante ese mismo periodo. La posible relación entre la disolución de la Compañía de Jesús en 1773 y la emergencia de sociedades esotéricas que pudieron servir como fachada para la hermandad. Temo que lo que descubrimos en México sea apenas la manifestación contemporánea de algo mucho más antiguo y sistemático, algo que ha operado en los márgenes de la historia documentada, adaptándose a cada época mientras mantiene su propósito esencial intacto. Nota manuscrita del profesor Krause, adjunta a la carta anterior, fechada 20 de octubre de 1850. La carta del padre Duarte nunca recibió respuesta. 2 días después de recibirla, mi oficina en la universidad fue registrada por motivos de seguridad nacional. 3 de mis colegas han desaconsejado enfáticamente cualquier investigación relacionada con Ingolstadt o los temas específicos mencionados por Duarte. Más perturbador aún, al intentar acceder a los archivos sugeridos, he sido informado de que fueron destruidos en un incendio no documentado en 1832. Las copias que supuestamente existían en los archivos vaticanos están en proceso de catalogación indefinida y, por tanto, inaccesibles. La existencia misma de Wilhelm Eckhart parece haber sido sistemáticamente eliminada de los registros históricos. Solo he encontrado una referencia oblicua en los diarios personales del filósofo Friedrich Schelling, quien menciona a un perturbador visionario de Ingolstadt, cuyas teorías sobre la purificación espiritual mediante trauma controlado han encontrado seguidores en círculos que deberían saber mejor. Abandono esta investigación por mi propia seguridad y la de mi familia. Que Dios ayude al padre Duarte. Informe final de la Comisión Especial al Presidente de la República, 7 de diciembre de 1850. Excelencia, tras 5 meses de investigación intensiva, operaciones encubiertas en múltiples estados y colaboración limitada con autoridades extranjeras, podemos ofrecer las siguientes conclusiones. La amenaza inmediata representada por la Hermandad del Juicio Final en territorio mexicano ha sido efectivamente neutralizada. Las células operativas en Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Chihuahua han sido desmanteladas, con 47 miembros identificados bajo custodia y aproximadamente 30 más bajo vigilancia. Los planes específicos para la purificación de comunidades rurales mediante contaminación de suministros de agua han sido impedidos. Los compuestos químicos confiscados están siendo analizados por especialistas bajo estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, la estructura organizativa más amplia permanece intacta. Evidencia circunstancial sugiere centros de operación en Baviera, Austria, norte de Italia y posiblemente Inglaterra. Nuestros intentos de colaboración internacional han encontrado resistencia inexplicable, particularmente del Vaticano y del gobierno bávaro. Las motivaciones exactas de la hermandad siguen siendo objeto de debate. Los documentos doctrinales recuperados sugieren una ideología sincrética que combina elementos de gnosticismo antiguo, milenarismo cristiano radical y teorías pseudocientíficas sobre purificación colectiva mediante trauma controlado.
Sin embargo, el nivel de organización, financiamiento y protección política implica objetivos más pragmáticos que el mero fanatismo religioso. Quizás lo más preocupante, hemos identificado patrones históricos que sugieren que la hermandad, o sus encarnaciones previas, ha operado cíclicamente, emergiendo en periodos de inestabilidad social para realizar experimentos localizados antes de sumergirse nuevamente en la clandestinidad por décadas. Recomendamos mantener indefinidamente la unidad especial de vigilancia, con particular atención a instituciones religiosas, médicas y educativas con conexiones europeas. La naturaleza aparentemente transgeneracional de esta organización sugiere que su erradicación completa puede ser imposible, pero sus manifestaciones activas pueden ser contenidas mediante vigilancia constante. Entrada final del diario del padre Alejandro Duarte, 24 de diciembre de 1850. Recuperado tras su fallecimiento el 3 de enero de 1851, noche de Navidad en Montserrat. Mientras mis hermanos celebran el nacimiento del Salvador, yo contemplo abismos que la teología convencional apenas comienza a comprender. He logrado establecer correspondencia secreta con el capitán Morales, quien me ha mantenido informado sobre los avances en México. La versión oficial es que la amenaza ha sido neutralizada. La realidad, sospecho, es más compleja. No estamos enfrentando meramente una organización criminal o una secta herética, sino algo que ha existido en los intersticios de nuestra civilización durante siglos, adaptándose y evolucionando. Las pesadillas continúan, pero han cambiado. Ya no veo a Catarina Voss ofreciéndome el cáliz. Ahora me encuentro en una vasta biblioteca subterránea, donde ancianos de rostros impasibles estudian mapas y escriben en libros interminables. Registramos cada purificación, me dicen, cada lágrima, cada confesión, cada transformación. Este conocimiento servirá cuando llegue el momento del gran juicio. He solicitado repetidamente regresar a México para testificar ante la comisión especial. Mis superiores insisten en que mi estado mental me hace no confiable. Quizás tengan razón, quizás he mirado demasiado profundamente en este abismo. O quizás, como sospecho en mis momentos más oscuros, la influencia de la hermandad alcanza círculos mucho más altos de lo que estamos dispuestos a reconocer. El silencio de Roma ante mis cartas, la pérdida conveniente de evidencia, el traslado estratégico de testigos clave. Todo sugiere una conspiración de silencio que trasciende fronteras nacionales e institucionales. He comenzado a compilar mi propio registro, ocultando fragmentos de mis escritos en diversos lugares del monasterio. Si algo me sucede, quizás algún futuro investigador pueda reconstruir este rompecabezas. Mientras tanto, rezo no por mi seguridad, sino por discernimiento, para distinguir entre paranoia justificada y la posibilidad aún más aterradora, que lo que descubrimos en aquellas catacumbas era apenas la superficie visible de algo incomprensiblemente vasto y antiguo. El sonido de campanas navideñas resonando entre montañas antiguas. Plumas rasgando papel en habitaciones cerradas. Archivos siendo catalogados como restringidos en bibliotecas distantes. Susurros intercambiados en pasillos de poder. El crujido de evidencia ardiendo en chimeneas discretas. Estos fueron los sonidos del encubrimiento, tan meticuloso y paciente como los horrores que pretendía ocultar. De los Archivos Nacionales de México, expediente clasificado Hermandad, desclasificado parcialmente en 1937, Memorándum Interno, Departamento de Investigaciones Especiales, 15 de mayo de 1851. Asunto, seguimiento. Caso, Zacatecas, Hermandad, con la muerte del padre Alejandro Duarte, oficialmente registrada como fallo cardíaco.
El fallecimiento del capitán Rodrigo Morales en el supuesto ataque de bandidos en Oaxaca y la reasignación del juez Domingo Saavedra como cónsul en Filipinas, todos los principales investigadores del caso original han sido efectivamente neutralizados o alejados. De los 47 miembros de la hermandad detenidos en las operaciones de 1850, 31 han muerto en custodia por diversas causas: suicidio, enfermedad, violencia carcelaria, y los restantes han sido transferidos a instituciones psiquiátricas tras mostrar signos de desequilibrio mental severo. La estrategia de contención ha sido efectiva. La opinión pública considera el caso de la freira alemana como un incidente aislado de locura criminal, sin conexiones más amplias. Los archivos originales han sido dispersados entre múltiples dependencias gubernamentales, fragmentando la narrativa completa. Las evidencias físicas más comprometedoras, diarios codificados, compuestos químicos, instrumentos rituales, han sido extraviadas durante traslados administrativos. La comisión especial será disuelta oficialmente el próximo mes. Una unidad mínima de vigilancia continuará monitoreando discretamente puntos de entrada al país y ciertas instituciones identificadas como posibles focos de infiltración futura. Archivo cerrado por orden presidencial, 1851-1901. Extracto de manifestaciones de histeria colectiva en comunidades rurales mexicanas, 1800-1900. Publicado por la Universidad Nacional, 1922. El caso más documentado de psicosis colectiva religiosa en el México del siglo XIX es indudablemente el incidente del convento de Santa María de los Ángeles Caídos, 1849, donde una religiosa de origen alemán, Katharina Voss, estableció un culto mortal dentro de la institución. Sorprendentemente menos estudiados son 3 episodios similares que ocurrieron décadas después. Tlaxiaco, Oaxaca, 1872. Una epidemia de comportamiento posesivo afectó principalmente a jóvenes mujeres en esta comunidad mixteca. Los afectados manifestaban conocimientos de eventos históricos que nunca habían estudiado y hablaban lenguas que no habían aprendido. La presencia de una partera alemana, identificada en registros parroquiales como Hermana Elizabeth, ha sido señalada por algunos investigadores como significativa, aunque abandonó la región antes de que las autoridades pudieran interrogarla. San Jerónimo, Chihuahua, 1887. Una serie de juicios espontáneos surgieron en esta comunidad minera aislada, donde residentes aparentemente respetables acusaron públicamente a vecinos de crímenes secretos, citando detalles íntimos imposibles de conocer por medios ordinarios. Las confesiones obtenidas durante estos episodios resultaron inexplicablemente detalladas. Las investigaciones posteriores revelaron la presencia de un médico itinerante que había distribuido un tónico preventivo entre la población durante los meses previos. Mineral de Pozos, Guanajuato, 1898. Quizás el más perturbador de estos casos, un orfanato dirigido por una orden religiosa no oficial experimentó un brote de comportamiento ritual sincronizado entre los niños. Testigos describieron a menores recitando textos teológicos complejos en latín y alemán y participando en ceremonias nocturnas que parodiaban ritos católicos. La directora del orfanato, una mujer identificada como Margarete Keller, desapareció cuando las autoridades comenzaron a investigar. La interpretación académica dominante atribuye estos fenómenos a histeria colectiva, posiblemente exacerbada por ergotismo, envenenamiento por cornezuelo del centeno o ingesta accidental de plantas psicoactivas. Sin embargo, algunos investigadores han señalado patrones inquietantes en estos episodios. La presencia de extranjeros de origen germánico, el uso de sustancias administradas a la comunidad
y la aparición de conocimientos o comportamientos incongruentes con el contexto cultural y educativo de los afectados. Correspondencia privada entre el doctor Manuel Ordóñez, director del Archivo Nacional, y el profesor James Richardson de la Universidad de Chicago, 7 de septiembre de 1947. Estimado profesor Richardson, respecto a su solicitud de acceso a los archivos completos del caso Voss para su investigación sobre fenómenos de histeria religiosa, lamento informarle que la mayor parte de dicha documentación permanece clasificada por razones de seguridad nacional que francamente encuentro absurdas casi 100 años después de los hechos. Sin embargo, como mencioné durante su visita a México, mi posición me permite cierta flexibilidad interpretativa respecto a algunos documentos tangencialmente relacionados. Adjunto encontrará copias no oficiales de informes que sugieren una continuidad inquietante entre los eventos de 1849, 1850 y episodios posteriores que la historiografía convencional ha tratado como incidentes aislados. Particularmente perturbador es el patrón de experimentación social que parece repetirse con metodología refinada. La selección de comunidades aisladas, la infiltración gradual a través de figuras de autoridad, especialmente en contextos médicos o religiosos, la administración de sustancias no identificadas y la inducción de estados alterados de conciencia que facilitan algún tipo de reestructuración psíquica colectiva. Su teoría sobre la existencia de una organización transgeneracional dedicada a tales experimentos que discutimos informalmente durante la cena ya no me parece tan especulativa. Los documentos adjuntos sugieren que las autoridades mexicanas del siglo XIX llegaron a conclusiones similares, aunque optaron por una política de contención y encubrimiento en lugar de exposición pública. Un detalle que puede interesarle: en 1923, durante la catalogación de archivos eclesiásticos confiscados durante la Revolución, se descubrió un diario perteneciente al obispo Francisco Pérez de Soria, figura clave en la investigación original del caso Voss. En su entrada final, fechada días antes de su muerte en 1857, escribió: «Me persigue la certeza de que lo que enfrentamos no fue meramente una herejía o una conspiración, sino un intento sistemático de perfeccionar métodos de control mental a escala comunitaria. Los experimentos en México fueron apenas ensayos para aplicaciones más amplias. Dios nos perdone por nuestro silencio». Informe confidencial, Dirección Federal de Seguridad, 12 de noviembre de 1964. Asunto: investigación, proyecto juez. Hallazgos preliminares. Siguiendo instrucciones presidenciales. Hemos investigado discretamente las posibles conexiones entre los documentos históricos referentes a la llamada Hermandad del Juicio Final, 1849-1850, y reportes contemporáneos sobre experimentos de control mental desarrollados por potencias extranjeras. Los paralelismos metodológicos son significativos. El uso de sustancias psicoactivas para inducir estados de alta sugestionabilidad, documentado en las catacumbas de Zacatecas, muestra similitudes con programas modernos de investigación en guerra psicológica, particularmente el proyecto MK-Ultra, EEUU y equivalentes soviéticos. La técnica de infiltración comunitaria, mediante figuras de autoridad respetadas, médicos, religiosos, maestros, sigue siendo un método estándar en operaciones de manipulación social. El concepto de trauma controlado como herramienta de reestructuración psíquica, central en la doctrina de la hermandad según los diarios de Voss, reaparece en manuales contemporáneos de interrogación avanzada y técnicas de conversión ideológica. La diferencia principal: mientras las operaciones actuales de gobiernos modernos típicamente apuntan a individuos específicos o pequeños grupos,
La hermandad parecía interesada en metodologías aplicables a comunidades enteras. Hemos identificado 3 organizaciones contemporáneas que muestran patrones operativos y doctrinas filosóficas consistentes con una posible evolución moderna de la hermandad. Instituto Eckhart para Estudios Avanzados de Comportamiento Humano, Múnich, Alemania Occidental. Organización académica fundada en 1952. Especializada en psicología transpersonal y arquetipos culturales colectivos. Fundación Santa Catalina para Renovación Espiritual, Buenos Aires, Argentina. Red de clínicas psiquiátricas privadas que combinan tratamientos convencionales con terapias experimentales no reguladas. Asociación Internacional para el Estudio de Estados Alterados de Conciencia, Zúrich, Suiza. Organización paraguas que coordina investigaciones sobre experiencias trascendentes inducidas en múltiples países. Estas entidades comparten características significativas: orígenes centroeuropeos, conexiones con élites académicas y religiosas, interés en estados alterados de conciencia y operaciones en regiones con supervisión regulatoria limitada, particularmente Latinoamérica. Recomendamos vigilancia discreta continuada y cooperación limitada con agencias de inteligencia aliadas, manteniendo reservas sobre la posible conexión histórica con los eventos de 1849-1850. Extracto de entrevista grabada a María Guadalupe Sánchez, 97 años, residente de San Miguel de las Piedras, Oaxaca. Proyecto de historia oral. Memorias rurales. Universidad Nacional Autónoma de México, 1997. Yo era niña cuando llegaron los doctores alemanes, en 1850. Recuerdo sus maletines negros y sus sonrisas que nunca llegaban a los ojos. Ofrecían medicinas gratuitas y realizaban exámenes a todos los niños del pueblo. Mi madre me escondió en el sótano cuando anunciaron su visita. No bebas nada que te ofrezcan, me advirtió. Luego vinieron los soldados. Hubo confusión, gritos. Los doctores fueron arrestados. El maestro y la partera también. Por semanas, militares vigilaron cada camino de entrada al pueblo. Lo que pocos recuerdan ahora es lo que sucedió después. 3 meses más tarde, cuando los soldados se habían ido, llegó un grupo diferente. No extranjeros esta vez, sino mexicanos bien vestidos que se identificaron como investigadores gubernamentales. Instalaron un laboratorio temporal en la escuela. Dijeron que necesitaban muestras de sangre de todos para verificar que no hubiéramos sido contaminados. Mi madre seguía desconfiando. Me mantuvo escondida nuevamente. De los que se sometieron a esos exámenes, muchos comenzaron a actuar extrañamente semanas después. Tenían sueños compartidos, despertaban a la misma hora exacta cada noche. Algunos afirmaban recordar vidas que no habían vivido. Cuando pregunté a mi madre, años después, quiénes creía que eran realmente esos segundos visitantes, me respondió algo que nunca olvidé: los mismos lobos con diferente piel. Los primeros eran la mano visible, los segundos la invisible. Siempre trabajan así, en pares que parecen opuestos. ¿Los documentos oficiales mencionan a esos segundos visitantes? Lo dudo. Algunos secretos permanecen enterrados no porque estén ocultos, sino porque nadie quiere verlos a plena luz. El sonido de páginas antiguas volteándose en archivos polvorientos. Susurros intercambiados entre académicos que encuentran patrones inquietantes en eventos separados por décadas. El zumbido electrónico de equipos de vigilancia modernos monitoreando organizaciones aparentemente benévolas. El eco de preguntas sin respuesta reverberando a través de generaciones. Estos son los sonidos de una verdad fragmentada, dispersa a través del tiempo, pero persistente en su intento de ser escuchada. La historia oficial registró el horror de las catacumbas de Zacatecas como un caso aislado de fanatismo religioso desviado. La realidad, enterrada en documentos clasificados y memorias suprimidas, sugiere algo más sistemático y duradero. Un experimento continuo
en los límites de la manipulación humana, adaptándose y evolucionando a través de las décadas, siempre un paso adelante de quienes intentan exponerlo. Fragmento del informe Patrones de Control Psicosocial, Análisis Histórico Comparativo, Universidad Autónoma de México, Departamento de Sociología, 2014, clasificado como Acceso Restringido. El redescubrimiento de los llamados Archivos Duarte en 2010. Ocultos durante más de 150 años en diversos compartimentos secretos del monasterio de Montserrat, ha obligado a reconsiderar numerosos episodios históricos previamente catalogados como fenómenos aislados. La meticulosa documentación compilada por el padre Alejandro Duarte antes de su muerte prematura sugiere la existencia de una metodología coherente y evolutiva de experimentación social que trasciende fronteras nacionales y épocas históricas. Particularmente relevante es la identificación de lo que Duarte denominó el patrón dual de intervención. Una primera fase abiertamente disruptiva, seguida por una segunda aparentemente correctiva, ambas orquestadas por la misma entidad operando bajo diferentes identidades. Este patrón, documentado inicialmente en San Miguel de las Piedras, 1850, reaparece consistentemente en múltiples escenarios: Valle del Mezquital, México, 1913. Una serie de episodios psicóticos masivos durante la Revolución fue seguida por la llegada de una comisión sanitaria internacional que implementó terapias experimentales en la población afectada. Región de Tucumán, Argentina, 1962. Un brote de comportamiento aberrante entre trabajadores rurales provocó la intervención de un equipo de psiquiatras sociales que establecieron un programa de rehabilitación comunitaria de 5 años de duración. Comunidad de Nueva Germania, Paraguay, 1978. Una ola de suicidios entre descendientes de colonos alemanes atrajo a investigadores que implementaron protocolos de estabilización psicológica colectiva, que transformaron fundamentalmente las estructuras sociales de la comunidad. En cada caso, análisis retrospectivos revelan indicadores consistentes. La presencia previa de agentes catalizadores en posiciones estratégicas dentro de la comunidad, la administración de sustancias no completamente identificadas y la implementación de metodologías que combinan técnicas psicológicas, farmacológicas y sociológicas para reestructurar percepciones colectivas. La hipótesis de que estos eventos representan manifestaciones evolutivas de la entidad, históricamente conocida como Hermandad del Juicio Final, resulta imposible de verificar definitivamente. Sin embargo, la consistencia metodológica y la presencia recurrente de conexiones centroeuropeas sugieren, como mínimo, una transmisión de conocimientos y técnicas a través de generaciones. Correo electrónico interceptado por Unidad de Ciberseguridad. Remitente y destinatario redactados. 17 de marzo de 2022. Asunto: Proyecto Catarina. Fase preparatoria. El análisis de candidatos para la implementación del Proyecto Catarina ha concluido. 3 localidades han sido seleccionadas según los criterios establecidos en el protocolo Eckhart revisado, redactado. México, comunidad rural aislada con historia de sincretismo religioso significativo y limitada presencia institucional gubernamental. Infiltración preliminar completada mediante establecimiento de clínica de salud comunitaria, operativa desde 2019, y programa educativo especial, implementado 2020. Redactado: Colombia. Población post-conflicto con traumas colectivos no procesados y elevados niveles de desconfianza institucional. Agentes establecidos en posiciones clave: administración municipal, sistema educativo y organización religiosa local. Redactado: Bolivia. Comunidad indígena con fuerte cohesión cultural, pero crecientes tensiones intergeneracionales.
Programa de Preservación Cultural, establecido como vehículo de acceso e implementación. La formulación perfeccionada C-137 ha superado todas las pruebas de laboratorio. Las modificaciones neurológicas inducidas muestran estabilidad a largo plazo sin los efectos secundarios observados en iteraciones previas. El vector de distribución a través de sistemas de agua potable ha sido optimizado para resistir métodos convencionales de filtración y tratamiento. Los equipos de intervención secundaria están en fase de entrenamiento final. El nuevo protocolo de reajuste cognitivo comunitario incorpora avances significativos en técnicas de sugestión masiva potenciadas tecnológicamente. La implementación coordinada comenzará en el próximo solsticio de invierno. Recordatorio: toda comunicación futura debe utilizar exclusivamente los canales encriptados establecidos en el Protocolo Comunicacional Revisado 2022, per aspera ad judicium. Extracto de entrevista con el Dr. Carlos Mendoza, antropólogo, investigador independiente. Podcast Conspiraciones Históricas, episodio 73, octubre 2023. Lo que hace que la teoría de la hermandad del juicio final sea particularmente difícil de investigar no es la falta de evidencia, sino la fragmentación deliberada de esta. Piensen en un rompecabezas donde las piezas han sido deliberadamente dispersadas a través de múltiples archivos, países e instituciones. Cada fragmento aislado puede descartarse como anomalía o coincidencia. Solo cuando se comienzan a conectar estos puntos, emerge un patrón coherente. Mi investigación comenzó con el caso Voss en Zacatecas, pero rápidamente se expandió hacia un estudio comparativo de fenómenos similares a través del tiempo. Lo que encontré fueron no solo paralelismos metodológicos, sino también una evolución consistente de técnicas que incorporan avances científicos y tecnológicos de cada época. La pregunta fundamental no es si estos eventos están conectados, la evidencia circunstancial es abrumadora, sino cuál es el objetivo último de estos experimentos sociales. Estamos hablando de fanatismo religioso, investigación científica sin restricciones éticas, o metodologías de control social desarrolladas para eventualmente ser implementadas a escalas mayores. Lo que me resulta más perturbador es el patrón de protección institucional que ha persistido a través de siglos. Cuando investigadores como el padre Duarte, el capitán Morales o el profesor Richardson comenzaron a conectar los puntos, invariablemente enfrentaron obstrucciones institucionales, reasignaciones convenientes, descrédito profesional o, en casos extremos, muertes prematuras bajo circunstancias cuestionables. ¿Implica esto una conspiración masiva involucrando gobiernos, iglesias y academia a través de siglos? No necesariamente. Podría explicarse por infiltración estratégica de individuos clave en posiciones de influencia, combinada con la tendencia natural de las instituciones a evitar escándalos que cuestionen su legitimidad histórica. Mi hipótesis actual es que estamos observando una organización extremadamente adaptativa, capaz de evolucionar y transformarse según las circunstancias históricas, pero manteniendo un núcleo doctrinal y metodológico consistente. La creencia en la necesidad de purificar o recalibrar comunidades humanas mediante traumas controlados y manipulación psicológica sistemática. Entrada del blog Vigilancia Crítica por usuario Hijo de Alejandro, 17 de octubre de 2024. Sitio eliminado, 24 horas después de publicación. Título: Patrones emergentes. Señales de alerta 2024-2025. Durante los últimos 6 meses, he documentado un patrón inquietante de instalación de infraestructura preparatoria en comunidades aisladas de 5 países latinoamericanos. Los indicadores incluyen
establecimiento simultáneo de clínicas de salud comunitaria financiadas por la Fundación Eckhart para Desarrollo Humano, una organización con sede en Múnich, fundada en 2015, sin historial previo de actividades filantrópicas. Implementación de programas educativos experimentales enfocados en experiencias de aprendizaje inmersivo que incorporan técnicas de meditación guiada y recalibración perceptual. Instalación de sistemas de purificación de agua donados por Corporación Catarina, otra entidad de reciente creación, con tecnología patentada no verificable por autoridades locales. Despliegue de redes Wi-Fi comunitarias gratuitas que requieren aceptación de términos de servicio inusualmente extensos, incluyendo consentimiento para monitoreo biométrico anónimo para optimización de servicio. Estos elementos, aisladamente benignos, adquieren un carácter diferente cuando se contextualizan históricamente. Comparten patrones operativos documentados en los archivos Duarte y episodios posteriores asociados con la entidad históricamente conocida como Hermandad del Juicio Final. He intentado alertar a autoridades en 3 países. Las respuestas han seguido un patrón predecible: interés inicial seguido por desestimación tras consultas con instancias superiores. 2 académicos que expresaron interés en colaborar con esta investigación han cancelado abruptamente todo contacto, uno citando reconsideración de prioridades profesionales, otro sin explicación alguna. Mi próxima publicación incluirá mapas detallados de las comunidades identificadas y documentación completa de la infraestructura instalada. También publicaré el archivo completo de mi investigación en múltiples servidores encriptados para garantizar su preservación. Nota del editor: este fue el último post publicado por Hijo de Alejandro. Intentos de contacto han sido infructuosos. El archivo prometido nunca fue publicado. Extracto de Memorias de lo Invisible, reflexiones de una testigo, manuscrito inédito atribuido a María Luisa Duarte, supuesta descendiente del padre Alejandro Duarte, fechado 2025. Lo que comenzó en las catacumbas de un convento olvidado en Zacatecas hace 176 años, continúa evolucionando, adaptándose a nuevas tecnologías y contextos sociales, pero manteniendo su esencia metodológica intacta: la manipulación sistemática de comunidades humanas mediante traumas inducidos y reconstrucción psíquica dirigida. Mi tatarabuelo vislumbró apenas la superficie de este abismo. Cada generación de vigilantes, desde entonces, ha documentado fragmentos adicionales del patrón emergente, pasando discretamente este conocimiento a sucesores seleccionados. Algunos fueron silenciados, otros desacreditados, los más afortunados simplemente ignorados. Lo que enfrentamos no es meramente una organización, sino una metodología persistente que trasciende a sus ejecutores individuales. Una tecnología social que ha sido refinada a través de siglos de experimentación cuidadosa, primero en las sombras de monasterios medievales, luego en instituciones psiquiátricas del siglo XIX, posteriormente en comunidades aisladas del siglo XX, y ahora potenciada por herramientas digitales del siglo XXI. El patrón dual de intervención, crisis inducida seguida por solución controlada, ha evolucionado hacia metodologías más sutiles que no requieren disrupciones evidentes. Las técnicas contemporáneas combinan manipulación farmacológica, influencia psicológica y arquitectura digital para crear entornos de transformación gradual, donde los sujetos experimentan recalibración cognitiva sin percibir cambio alguno. ¿El objetivo final? Los documentos más antiguos hablan de purificación en términos casi religiosos. Textos del siglo XIX mencionan optimización social con lenguaje pseudocientífico. Comunicaciones recientes interceptadas sugieren evolución dirigida de conciencia colectiva mediante
trauma controlado y reconstrucción guiada. La red de vigilantes que ha monitoreado esta evolución a través de generaciones permanece activa pero fragmentada. Nos comunicamos mediante sistemas anticuados, deliberadamente desconectados de infraestructuras digitales vulnerables. Documentamos patrones emergentes y preservamos registros históricos en múltiples formatos y ubicaciones. No somos conspiradores ni revolucionarios. Somos archivistas de una verdad fragmentada, custodios de un conocimiento que las instituciones oficiales han decidido sistemáticamente ignorar, suprimir o recontextualizar como superstición, histeria o teoría conspirativa. ¿Podemos detener lo que ha evolucionado durante siglos? Probablemente no. Pero podemos documentar, conectar puntos, mantener viva la memoria de patrones que prefieren permanecer invisibles. Como escribió mi tatarabuelo en su última entrada, no rezo por mi seguridad, sino por discernimiento. El sonido de datos digitales fluyendo a través de redes aparentemente seguras. Algoritmos procesando patrones de comportamiento comunitario en tiempo real. Notificaciones automáticas generando reportes de anomalías cognitivas detectadas en poblaciones monitorizadas. El murmullo constante de desinformación destruyendo conexiones potenciales entre eventos relacionados. Estos son los sonidos del control contemporáneo, tan meticulosamente diseñados que los sujetos los perciben como el ruido blanco natural de la modernidad. En algún lugar de Latinoamérica, mientras las primeras luces del amanecer iluminan comunidades aparentemente ordinarias, sistemas automatizados analizan respuestas a estímulos cuidadosamente calibrados, ajustando parámetros para la siguiente fase de un experimento que comenzó en las catacumbas de un convento olvidado, donde una freira alemana despertaba a los muertos cada medianoche para escuchar sus confesiones. La historia continúa, la vigilancia persiste, el juicio avanza.